Ankesh yetel uts, tet solmeya, kenachantesha, uk abay, no be, ilawilesh. TVMAR y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan Durante el periodo de la época virreinal, la actividad artística giró principalmente en torno a la iglesia. Así es como se construyen infinidad de templos en toda la República Mexicana. Al interior de los templos, los muros se decoraron con pinturas, tapetes y retablos. Esta producción fue muy frecuente durante el siglo XVII y XVIII. Los retablos fueron unos elementos muy importantes para la evangelización, los dogmas de la fe, el evangelio y la vida de los santos. Acompáñenos en nuestro recorrido por Camino Real, en busca de estos ejemplares del siglo XVII y XVIII. Estamos en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís, en el poblado de Xelchacán. Como vemos, al interior podemos observar un maravilloso ejemplar, un retablo principal. La producción de retablos fue muy importante en la doctrina de la fe. Desafortunadamente estos elementos se han perdido, ya sea porque la susceptibilidad de la madera de los retablos ante las condiciones ambientales, por un lado. Por otro lado tenemos la acción humana, que ante el desconocimiento han llegado a destruirlos. Y por otro lado, en la época colonial está el aspecto del cambio de estilos, en donde un retablo nuevo sustituye a otro. Tenemos un magnífico ejemplar, un retablo principal del siglo XVIII, característico por las pilastras estípites. Es de traza simple, sin embargo, su color enriquece la decoración. En este retablo, algo muy característico es que los elementos de la media luna es una decoración de estilo neoclásico, es decir, un marmoleado falso que era muy característico en este siglo. Esto nos indica una fase de convivencia, es decir, que el retablo se construyó a finales del siglo XVIII, pero se estaban introduciendo los nuevos estilos, como lo vemos en el marmoleado falso de la parte de la predela, la parte de donde se desplanta el retablo. Está dedicado a su santo patrono, San Francisco de Asís, que lo ubicamos en el nicho central. A su derecha está la imagen de San Pedro y a la izquierda está la imagen de San Pablo. Estos están ubicados en el primer cuerpo del retablo. El retablo tiene un segundo cuerpo ubicando al Nazareno, es decir, al Cristo crucificado, y en los costados se enmarcan unos corazones espinados con unas guirnaldas, lo que nos habla del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, la decoración es muy fuerte y se combina con este verde que resalta los motivos fitomorfos. El uso de la lámina de oro en retablos de época colonial es muy importante, ya que nos habla del simbolismo que tiene este metal precioso en la época de la colonia y en todos los momentos históricos, ¿no? El oro refleja, es un símbolo de pureza, y es un metal que dura toda la vida, es decir, metal que refleja la eternidad. Arriba, en la parte del remate del retablo, podemos ver unos cortinajes marcados en color verde azuloso. Esos son elementos muy característicos del siglo XVIII.
La traza, como ya mencionamos, es simple, sin embargo, refleja mucha fuerza. Afortunadamente es de los pocos retablos que conservamos. Aquí en Camino Real solo son 2 retablos que se conservan, retablos principales. La sección de restauración del Centro INA Campeche inició el proyecto de restauración del retablo de Xelchacán a principios del mes de abril. El recurso fue otorgado por el proyecto de conservación de colecciones del INA y con el programa de empleo temporal de Cedesol. También tuvimos la participación de la comunidad religiosa en esta intervención. Como podemos ver, el retablo ya está restaurado. Al inicio de la intervención nos encontramos con 5 capas de pintura de uso comercial, es decir, que se aplicaron en diferente temporalidad, 5 manos de pinturas de aceite y de acrílica sobre la decoración original. Para nuestra sorpresa, la decoración se mantenía en un 80% en su estado natural, es decir, en buen estado de conservación. Podemos ver su decoración de color rojo vermellón, enriquecida con detalles en una tonalidad verde azulosa, que estos resaltan los motivos fitomorfos, así como hacen resaltar algunos elementos tallados, como podemos ver en la parte de abajo, en la predela. Las partes de los cuadrantes tienen unos resaltos que están enmarcados en tonos verdes. Ahí también podemos ver la decoración utilizando lámina de oro. Esta fue la decoración original, es decir, que corresponde a la época del siglo XVIII. Las molduras lineales donde aparece la lámina de oro, esa fue parte de nuestra intervención. La decoración que se rescató, obviamente conforme pasa el tiempo, los materiales sufren una degradación natural. Parte de los problemas de conservación eran zonas faltantes en donde se había perdido la capa pictórica y la base de preparación. Estas zonas se consolidaron y se resanaron y finalmente se reintegró el color para lograr una homogeneidad en toda la imagen del retablo. También parte del dorado que se conservó fue lo que corresponde a los corazones. Ahí podemos ver un dorado que tiene una pátina de 200 años, resaltando y coronando el Cristo crucificado. La parte de arriba de lo que corresponde a una especie de cortinaje también tiene resaltos en lámina de oro. Y bueno, lo corona una pequeña peana, donde también podemos observar todos estos trazos decorativos, ¿no? Utilizando diferentes colores para resaltar y enmarcados con lámina de oro perfilada en colores negros. El proceso de restauración duró 3 meses, tuvimos la participación de 20 jóvenes de la comunidad, donde se llevó a cabo la capacitación y la supervisión por parte del Centro INA Campeche a través de su sección de restauración. Coordinando y ejecutando el proyecto de restauración, tuvimos apoyo por parte de la iglesia, en donde ellos aportaron los trabajos de ebanistería y carpintería en los nichos. La parte que vemos central de los nichos, esa fue una intervención de nosotros, es decir, que cuando eliminamos las capas de pintura o de los repintes sobre el original, nos dimos cuenta que era una reutilización, es decir, que no correspondía a la etapa original de manufactura del retablo. Sustituimos los triplais, que ya tenían contaminación de microorganismos, es decir, de carcomas y comején, y antes de que afectaran el retablo hicimos una fumigación general. Estas partes se sustituyeron por duela de madera de cedro, que es justo la madera con la que está manufacturado el retablo. Los fondos de los nichos se realizó una policromía en tonos neutros, un tono color ocre, los cuales vimos que hay una tendencia en este tipo de retablos. Lo tomamos como un ejemplo del retablo que se encuentra en la iglesia de San Francisquito en la ciudad de Campeche, en donde sus fondos son color ocres, y esto nos marca una diferencia entre nuestra intervención y la decoración original del retablo. Dentro del proyecto no estaba contemplado la restauración de las imágenes por cuestiones de recursos y de tiempo. Sin embargo, al ver que son
sobre todo la imagen de San Pedro y San Pablo, son imágenes que poco se conservan, imágenes del siglo XVIII, por lo que optamos por realizar acciones de conservación, eliminando la suciedad y estabilizando el material. Se recuperaron algunos dedos y se limpió toda la imagen, recuperando la encarnación original. Las imágenes habían perdido sus atributos. Estos atributos son los elementos que nos hacen reconocer a un santo de otro. Se mandaron a hacer por parte de la iglesia en madera lo que es una daga que corresponde a San Pablo y la llave muy característica de San Pedro. Por la parte de atrás vemos la manufactura del retablo, que está formado por paneles de madera ensamblados entre sí y reforzados por unos tirantes de madera. Así es como se van construyendo los diferentes niveles del retablo. En la parte interna vemos cómo están insertos los nichos, que son también estructuras ensambladas en madera, que se soportan con auxiliares de tensores o de tipo puntales hacia el muro, que eso es lo que ayuda a sostener el peso de los nichos. El retablo, toda la estructura del retablo está sujeto por tensores incrustados al muro que se clavan a toda la estructura del retablo. Esto mantiene la verticalidad y evita su volteo hacia el frente. Esta intervención fue muy importante, ya que años anteriores se había estado solicitando por parte del párroco de la iglesia en su momento la restauración del retablo. Finalmente, con la participación de varias instancias, logramos nuestro objetivo y rescatando con ello un magnífico ejemplar de Camino Real, un retablo del siglo XVIII, de tendencia estípite, con una introducción novedosa de una corriente posterior que corresponde al siglo XIX, que es el marmoleado falso. En este ejemplar vemos cómo conviven un estilo con otro, imperando obviamente el estilo del momento, ¿no?, que era el barroco estípite.